Bienvenidos, seguimos acompañándolos, estamos en Mañanas Blue, como siempre, con la información, el análisis y la opinión. Hoy es el último día del séptimo mes del año, hoy es 31 de julio, amanecemos en Bogotá con una temperatura de 9 grados. Y las noticias más importantes hoy en Colombia giran en torno a la salud y la crisis que afronta el sistema, que se ha venido agravando en los últimos meses. Anoche muy tarde el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo firmaron el decreto 0858 de 2025 que busca implementar una cirugía profunda al sistema de salud sin que haya avanzado todavía el trámite de esa misma reforma en el Congreso de la República. Lo que busca este decreto, del que hablaremos en segundos, es reorganizar el sistema para que se convierta en un modelo preventivo, ordena la atención primaria, crea los CAPS, los famosos centros de atención primarios, y le pone control al manejo de los recursos, que solo quedará en manos de la ADRES, obligando a las EPS a convertirse en gestoras de salud y vida, que es el mismo concepto que venía en la reforma a la salud, que inicialmente se había hundido en su trámite en el Congreso de la República. Esta cirugía al sistema de salud es inmediata, y si no es la implementación anticipada de la reforma, se parece mucho, porque los artículos del decreto coinciden con la columna vertebral de ese proyecto de ley. Por ejemplo, según el decreto, todos los pacientes deberán ingresar al sistema a través de los CAPS para la atención en el nivel primario y de mediana complejidad. Si el paciente requiere servicios de mayor complejidad, tendrá que ser remitido, pero dependerá de la autorización y coordinación directa del gobierno a través de la Superintendencia de Salud. Meten a las ARL en el nuevo modelo porque tendrán funciones administrativas, al igual que las EPS para el traslado de los pacientes. No desaparecen las EPS en este decreto, pero sí quedan obligadas a ser gestoras de salud y vida, porque les imponen 24 funciones administrativas, pero les quitan la posibilidad de manejar dineros del sistema, que, repito, serán distribuidos, serán girados exclusivamente por la ADRES. El gobierno ya firmó el decreto, aunque a la reforma a la salud 2.0, como lo han llamado, le falta la mitad del trámite en el Congreso. Tiene que pasar por la Comisión Séptima del Senado y por la plenaria de esa misma corporación. Este no es el único lío hoy en la salud. Hoy es 31 de julio, último día de los contratos entre el FOMAC, Fondo del Magisterio para la Salud, y los hospitales. Es decir, es el último día de la actual red de atención para los profesores de todo el país, aunque se esperaba que hoy Aldo Cadena, el presidente del FOMAC, anunciara a los 818,000 afiliados su futuro para la atención. Los maestros tendrán que seguir esperando. Se acaba de conocer un comunicado en el que Aldo Cadena dice que hay tranquilidad, que todo está previsto, que ya hay una nueva red de atención y que no hay lugar a la incertidumbre para los docentes. De eso hablaremos en segundos, pero además hablaremos de los líos que hay en atención en el Hospital General de Medellín. Hoy es el último día de atención en servicios de cuidados intensivos y anestesiología por una deuda de más de 18,000 millones de pesos. Se hacen esfuerzos de última hora intentando evitar esta crisis, y en el Atlántico los empleados de la red hospitalaria salieron a protestar porque les deben hasta 4 meses de sueldo. En ese contexto, la Superintendencia de Salud intenta frenar la orden de la Corte Constitucional que obliga a devolver la EPS Sanitas a sus dueños, el grupo Keralty de España. La Superintendencia interpuso un recurso, un incidente de nulidad y una solicitud de aclaración del fallo. En otras noticias les hablaré en segundos sobre el regreso a Colombia anoche, deportado desde Estados Unidos, del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lions. Aquí es requerido en el país por concierto para delinquir. Es un hombre que fue condenado en Colombia por corrupción, por el robo de más de 9,000 millones de pesos por los recursos de las regalías. Lions estaba desde 2021 detenido en Estados Unidos. Había recuperado su libertad el pasado 29 de mayo luego del pago de una fianza. Ese nombre, Alejandro Lions, tiene mucho que ver con el cartel de la toga, tiene mucho que ver también con el cartel de la hemofilia en el departamento de Córdoba. Les hablaré en segundos de la defensa del presidente Gustavo Petro, de su proyecto de presupuesto, de la futura reforma tributaria, y de nuevo advirtió que si el Congreso no aprueba esos proyectos, vendrán recortes, dice él, de las transferencias al gran capital, pero no a sus proyectos sociales. Y mientras tanto, ese proyecto de presupuesto para el año entrante sigue recibiendo críticas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal criticó que a solo un mes de publicado el
del marco fiscal de mediano plazo, el gobierno contemple mayor gasto por 18,2 billones de pesos. En la Cámara ya hay voces que dicen que el presupuesto debe ser devuelto al gobierno. Hablando de dinero, se comprometió el Ejecutivo a pagar en octubre 249.000 millones que le correspondía desembolsar en julio para financiar la primera línea del metro de Bogotá. Hay acuerdos con la alcaldía de la capital del país en torno a las vigencias futuras, en torno a los proyectos de infraestructura. Y ya les voy a actualizar la situación de los pasaportes en Colombia. Falta un mes para que se acabe el actual contrato con Thomas Gregan Sons y comiencen las reuniones en la Cancillería con esa empresa para extender la impresión de pasaportes 7 meses más, hasta el 1 de abril del año entrante, porque el nuevo modelo del gobierno entre la imprenta y la Casa de la Moneda de Portugal comenzará justamente en 7 meses. A propósito, la Procuraduría abrió una nueva investigación disciplinaria, esta vez contra la canciller encargada Rosa Villavicencio, por el convenio entre la imprenta y la Cancillería para la expedición de pasaportes. Les contaré sobre la reunión a propósito de la canciller con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Les hablaré de las medidas cautelares que pide para el Centro Democrático el abogado Víctor Mosquera. Dice que el gobierno está interfiriendo en las investigaciones por el atentado al senador Miguel Uribe Turbay, algo que desmiente el ministro del Interior, Armando Benedetti. Y hablaremos de aranceles en Estados Unidos. Se acerca el día D para que defina el gobierno de Donald Trump cómo van a quedar los rubros, la balanza comercial con diferentes países, pero sigue utilizándolo con intenciones y con muchos efectos políticos y con causas políticas. Por ejemplo, los aranceles que serán del 50% para los productos brasileños, luego de la firma de la orden ejecutiva, están relacionados con la investigación que adelanta la Corte Suprema de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro, un hombre muy cercano al presidente Donald Trump. Hay aranceles del 25% para la India y también hay amenazas para nuevos aranceles a Canadá, que anuncia que reconocerá al Estado palestino. Esta madrugada se levantaron todas las alertas de tsunami en el mundo por el terremoto de 8.8 grados en Kamchatka, en Rusia. Y seguiremos hablando del gran Lucho Díaz, que ya entrenó con el Bayern Múnich de Alemania y podría debutar este sábado en un partido amistoso en el fútbol alemán, en otro grande de Europa. Son las 6:08, como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Y es por la ausencia de un sistema de atención primaria y de prevención en Colombia. No lo tenemos. Esa fue la deuda que dejó la Ley 100 y se traduce en una profunda diferenciación de la población y de las regiones frente al derecho a la salud. Sin tener la aprobación del Congreso de la República, el Gobierno Nacional expidió en las últimas horas el decreto 0858/2025, con el que reorganiza de forma inmediata el modelo de prestación de servicios de salud en el país. En la práctica representa la implementación anticipada de la reforma a la salud 2.0, que aún sigue en discusión en la Comisión Séptima del Senado. El decreto, que fue firmado anoche por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, coincide con los pilares del proyecto de ley que avanza en el Congreso, es decir, es una apuesta por la atención primaria, la prevención, el control público sobre los recursos del sistema y la creación de redes integrales territoriales de salud. Recientemente se retomaron las mesas técnicas para discutir la posible modificación de la unidad de pago por capitación. Durante la jornada, que duró varias horas, las críticas no se hicieron esperar, pues Denis Silva de Pacientes Colombia señaló que el ministerio tenía una metodología propuesta que no estaba clara y gastaron más de 4 horas en poderla entender. Según explicó, lo que el Ministerio de Salud está buscando es pedir a la Corte Constitucional que se amplíe el plazo para entregar el informe. Palabras más, palabras menos, lo que dice el ministerio es que le va a pedir a la Corte que se amplíe el plazo para entregar el informe. Recordémosle a las personas que el plazo de la Corte vence el 26 de agosto. Tal parece que el gobierno apuesta el todo por el todo en el cierre de este cuatrenio con 2 proyectos claves: el presupuesto de 2026 por 556,9 billones de pesos y la reforma tributaria, que lo financiará con una meta de recaudo inicial de 26,3 billones. El gobierno es optimista con que tanto el presupuesto como la tributaria tendrán futuro en el legislativo. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Para el presupuesto y la tributaria, lo que hay que hacer es un esfuerzo de entendernos entre el Congreso y el Legislativo, que el país entienda en la crisis que hay económica, en el déficit que hay por haber pagado un subsidio a la gasolina que no se debió haber pagado, de 70 billones de pesos, y ahí sí la
gente tiene que entender que sí o sí se necesita esa ley de financiamiento. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal le jaló las orejas al gobierno y le dijo que no era justificable aumentar las proyecciones de gasto en más de 18 billones de pesos en apenas un mes. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal dio un concepto negativo a los cambios, pero como sus conceptos no son vinculantes, el gobierno siguió adelante con sus planes. Los planes del gobierno implican una reforma tributaria por 26,3 billones de pesos. Ha dicho el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X que si se cae la reforma tributaria habrá recortes, pero a las transferencias que recibe el gran capital. El senador liberal Miguel Ángel Pinto fue elegido como presidente de la Comisión Séptima del Senado en una sesión marcada por divisiones internas dentro del pacto histórico. A pesar de que los acuerdos iniciales daban la presidencia al senador Omar Restrepo del Partido Comunes, la fractura en la coalición oficialista allanó el camino para que la oposición y los sectores independientes impulsaran la candidatura de Pinto. Aquí no se trata de cuál sector o cuál bando gana en la comisión. Aquí lo que se trata es que el país pueda conocer la reforma, los puntos en los que no estamos de acuerdo y que al final, ojalá, se logre sacar adelante una reforma que le sirva a todos los colombianos. 4 años más del proyecto popular en Colombia. Y entonces, obviamente, eso implica volver a ser mayoría. Volver a ser mayoría no es que nos matemos entre nosotros. Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro insistió en que la izquierda sí debe estar unida de cara a las elecciones de 2026 para que el progresismo, dice él, siga en el poder. Además, el presidente Gustavo Petro también le hizo un llamado a su exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Le he pedido al tocayo Bolívar que nosotros no estamos para golpearnos entre nosotros. Eso ya lo ha hecho la izquierda desde que yo era bebé. El abogado Víctor Mosquera espera que en los próximos 15 días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgue medidas cautelares al senador Miguel Uribe Turbay. Llegó a denunciar, por un lado, el discurso de odio desde los más altos niveles del gobierno colombiano, a su juicio, que podrían poner en peligro a otros miembros del Centro Democrático en plena campaña política. Por eso hizo una solicitud de medidas cautelares para toda la colectividad. El gobierno nacional, a través del presidente, de los ministros y de agentes del Estado, han venido transmitiendo a la opinión pública información que no ha sido corroborada por parte de la Fiscalía General de la Nación y las investigaciones pertinentes. El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso de las acusaciones hechas por el abogado Víctor Mosquera. Que eso no es verdad. Lo único que ha hecho el gobierno es brindar las garantías para que haya existido una investigación como nunca antes exitosa aquí en este país. Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, defendió la labor de su entidad, asegurando que cumplió con su deber. Cuando la Unidad Nacional de Protección, lo digo y lo afirmo, en esta tierra que para mí es sagrada, hizo todo lo que tenía que hacer, cumplió con su deber. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra de la canciller encargada Rosa Yolanda Villavicencio por las presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes. Tras un memorando de entendimiento con la Alcaldía de Bogotá, el gobierno se comprometió a pagar en octubre los 249.000 millones que le correspondía desembolsar en julio para el financiamiento de la primera línea del metro. Dentro del documento se acordó también la financiación compartida de otros proyectos de infraestructura como la calle 13, la segunda línea del metro y la flota articulada y biarticulada para Transmilenio. Sobre este tema habló el alcalde Carlos Fernando Galán. La nación tiene unos retos fiscales muy complejos este año y el año próximo. Y en ese sentido, la nación nos ha pedido la posibilidad de mover algunos aportes sin cambiar el monto de los aportes y sin cambiar el monto total para algunos proyectos, sin afectar el desarrollo de los proyectos como Metro Línea 1 o Línea 2, pero abriéndoles un espacio fiscal en el año 2025 y 2026. Se levantó la alerta de tsunami en el Océano Pacífico tras el potente sismo en la península de Kamchatka, en Rusia. En algunos puntos de la costa colombiana, el nivel del mar aumentó hasta 20 centímetros. El futbolista colombiano Luis Díaz es nuevo jugador del Bayern Múnich de Alemania. El guajiro dijo que está feliz de llegar al club más grande de ese país. Muy feliz por haber firmado con el Fútbol Club Bayern. La verdad que significa muchísimo para mí porque bueno, es el club más grande de Alemania. Díaz podría debutar con el Múnich este sábado en el partido amistoso de su equipo ante el Olympique de Lyon. Estás escuchando